Buenos días, hermanos. Qué alegría poder estar conectados una vez más en este tiempo de culto para el Señor. Vamos a dar unos breves minutos para que tú puedas estar preparado y puedas también tener un ambiente propicio para este momento. Así que ahora les vamos a dar 5 minutos.
Aleluya, hermanos, ya pasaron estos 5 minutos. Ahora vamos a iniciar este tiempo de culto al Señor leyendo un versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, mis hermanos. Podemos ver por medio de este versículo que Dios es bueno siempre para con nosotros. No importa cómo tú te encuentres hoy día, no importa qué has estado cargando desde toda la semana, problemas, preocupaciones, o aún por causa de tus fallas o del pecado tú puedas estar un poco retraído en tu relación con Dios. Yo quiero que en este día tú puedas acercarte confiadamente al Señor y que puedas saber de que nosotros tenemos la gracia por la sangre de Cristo de poder acercarnos a un sumo sacerdote que también como nosotros fue hombre y fue tentado. Así que Él conoce de cada una de nuestras cosas como seres humanos. Si tú por alguna cosa hubieras caído, hubieras fallado o hayas pasado por diferentes circunstancias que hoy día te encuentres como separado o alejado con el Señor, este es el momento para que tú puedas acercarte a Él y sepas de que el Señor no te ha rechazado, sino que Él está presto, con los brazos abiertos para recibirte, para restaurarte, para fortalecerte. Y este es el momento, este es el tiempo. Así que mi hermano, todos juntos vamos a aprovechar este momento y vamos a disfrutar de este tiempo de fortalecimiento en el Señor. Amén, mis hermanos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios, porque sabemos que es por la sangre de Cristo que nosotros tenemos libre acceso al trono de tu gracia, Señor Dios, donde nosotros encontramos socorro oportuno para cada una de las cosas o situaciones que atravesemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor Dios, declaramos que en esta mañana nosotros seremos fortalecidos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu espíritu, Dios. Sabemos que tú no nos has rechazado, por el contrario, tú nos ves, Señor, con ojos de amor y con ojos de perdón, Padre. Y te damos las gracias, Señor Dios, porque sabemos que solamente en ti nosotros podemos hallar reposo, descanso, paz. Declaramos que este momento es un tiempo de fortalecimiento y un tiempo en el cual vamos a agradecerte por todas las cosas, Señor Dios, que tú has hecho y haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Ahora con esa confianza vamos a acercarnos al Señor, pero con alegría, gozo en el corazón para poder alabar y para poder adorar también a Él. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo
Jesús. Descansamos confiados, Señor, en tu morada. Descansamos seguros, Señor, porque tenemos una identidad en ti. Gracias, Señor, porque nos compraste a precio de sangre. Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Dile, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Decláralo. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Sí, Señor. Soy hijo de Dios. Sí lo soy. Decláralo. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Oh, gracias, Jesús. Somos tus hijos, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Amén, hermanos. Gracias y paz. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar inicio a este tiempo de oración. Yo quiero que tú tomes una actitud, sí, correcta, una actitud de fe, una actitud de clamor. Amén. Entonces vamos a orar por nuestra primera meta de estos 21 días de ayuno, que es por nuestras metas personales. Si tú tienes metas personales, empieza a orar por cada una de ellas y por las personas que quisiéramos que en este tiempo se conviertan al Señor Jesús. Amén. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás, empieza a clamar, ahí con toda tu familia, empieza a clamar. Oh amado Señor, en esta mañana nosotros queremos declarar, Padre, que estas metas que nosotros tenemos, estos sueños, estos deseos que está ardiendo en nuestro corazón, sea hecho en el nombre de Jesús. Tú conoces cada una de las metas de mis hermanos, que cada uno de ellos sea hecho, sea cumplido en el nombre de Jesús. Y todo aquello que el diablo ha robado, Señor, tú lo restituirás en el nombre de Jesucristo. Declaramos así, somos tus hijos y creemos, Señor, que tú tienes bendiciones abundantes para cada uno de nosotros. Padre, oramos también, Señor, por nuestras familias, por esas personas que deseamos, Señor, que se conviertan a ti en este tiempo. Úsanos como canales, Señor Dios, para llegar de una forma adecuada. Usa las circunstancias, Señor, para que en realidad nosotros podamos darles ese plan de salvación y que ellos entiendan a la luz de tu palabra cuán amados son, cuánto ellos necesitan de ti. Clamamos, Dios, porque este tiempo sea un tiempo de salvación aún para ellos. Echamos fuera, Señor, todo temor de esas vidas. Echamos fuera toda confusión. Declaramos que estas vidas van a estar, Señor Dios, experimentando de tu amor, experimentando lo cuán maravilloso eres tú. Oramos así en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra segunda meta, de oración. Vamos a orar en esta mañana por un avivamiento personal, para que haya un deseo profundo de la búsqueda de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a declarar entonces de esta manera. Amado Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús un avivamiento personal. En cada persona, Señor, que el día de hoy me está escuchando, declaramos, Señor, que tú vas a incendiar su corazón, vas a apasionar su corazón para que pueda tener un avivamiento, una búsqueda de la presencia de Dios como nunca antes, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Filipenses 2:13, que tú eres el que nosotros produce el querer como el hacer. Por lo tanto, sabemos que este es tu deseo, por lo tanto, conocemos que es tu voluntad, que cada persona pueda conocerte, pueda entregarse más a ti, Señor, que pueda buscarte cada día más, involucrarse, Señor, espiritualmente contigo y en la búsqueda también del Espíritu Santo. Declaramos, Señor, para que haya ese deseo profundo, Padre, una búsqueda de Dios, cada día que podamos crecer en ese entendimiento, en esa revelación, Padre, de que sinceramente no somos nada sin ti, Señor. Necesitamos de ti. Crea ese deseo, Señor. Crea esa necesidad, Padre, todos los días en nosotros. Que podamos despertar, Señor, queriendo tener momentos contigo. Que podamos dormir, Señor, aún teniendo tiempos de oración, tiempos de búsqueda, Señor, tiempos de adoración, Padre. Te pedimos que tú pongas fuego en nuestro corazón, esa pasión, Señor, que desate, Señor, una búsqueda inmediata a ti, Señor. Así lo creemos. Declaramos hombres y mujeres apasionados, hombres y mujeres, Señor, con un corazón incendiado de amor por ti, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a orar por nuestra tercera meta, mis hermanos. Amén. Yo quiero pedirte ahí donde estás en casa, si de repente estás con la familia, agarra de la mano ahí de las personas que están a tu lado y tú puedes orar con nosotros también en este momento. Vamos a orar por nuestra tercera meta, que es orar por los emprendimientos, por los negocios de los hermanos, por los trabajos, para que Dios nos prospere aún mucho más. Yo sé que muchos hermanos ya han recibido y experimentado la bendición de Dios, pero aún yo creo, hermanos, que Dios tiene mucho más para nosotros. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Ora ahí donde estás con nosotros también. Señor, en el nombre de Jesús queremos orar, Padre, por cada emprendimiento de los hermanos. Padre, queremos pedirte para que tú les des dirección, sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús declaramos puertas abiertas para que ellos puedan emprender nuevas cosas, ideas creativas, Señor, sobre ellos.
Padre, cuando nosotros te pedimos a ti, nosotros descansamos, y es en el descanso que el Señor nos da ideas nuevas, nos da salida, nos da en verdad cosas grandes. Es en el descanso que nosotros recibimos la gracia y la bendición del Señor. Padre, oramos por los negocios, por las empresas de los hermanos, para que sean prosperados. Padre, gracias por lo que hasta hoy has hecho en cada vida, mas creemos que el Señor tiene aún mucho más. Señor, nosotros seremos prosperados y bendecidos, aún en tiempo de crisis, en tiempo de sequía, en tiempo de necesidades allá en el mundo, mas sabemos que en el nombre de Jesús, tus hijos, tendremos la abundancia del cielo en nuestras vidas, en nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice y prospera, Señor, cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Hermanos, vamos a orar por nuestra cuarta meta, que es por la conferencia Viña. Amén. La conferencia titula Amanecer. Entonces no te pierdas, va a ser un tiempo de revelación, de un mover del Señor, del 19 al 22 de noviembre. Amén. Vamos a orar por ello entonces. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por la conferencia Viña Amanecer, que acontecerá del 19 al 22 de noviembre. Padre, clamamos porque sean días de un gran mover en tu espíritu. Clamamos, Señor, porque las personas, los pastores que van a venir, van a dar la palabra. Clamamos, Señor, porque sea palabra revelada, Señor, palabra poderosa, en el nombre de Jesucristo. Oramos así, declaramos que serán días donde tu iglesia, Señor, va a ser avivada en el nombre de Jesucristo. Padre, declaramos días de bendición, días de un mover maravilloso en el nombre de Jesucristo. Oramos para que no haya interferencias. Oramos para que tú guíes, Señor, a ese equipo de pastores que está organizando esta conferencia. Dale, Señor Dios, toda la sabiduría que tienen, que ellos necesitan para la organización de esta conferencia, Padre. Dales aún los recursos que ellos puedan requerir, Señor, en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús nosotros declaramos desde ya esta conferencia, una conferencia poderosa aún para nuestras vidas. Tú serás hablándonos, tú serás edificando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que toda la iglesia se va a reunir ese día. No habrá interferencias aún, Señor Dios, cuando se transmita, Señor, esta conferencia. Declaramos que toda tu iglesia será edificada en el nombre de Jesucristo. Así sea. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios por este mover, por este sentir. Sabemos que Dios realmente está fluyendo, direccionándonos para poder orar según lo que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a continuar. Vamos a orar, por supuesto, por nuestra última meta. Yo creo que tú tengas fe para declarar esas palabras. Amén. Declarando, decretando en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la multiplicación de las células y por el surgimiento de nuevos líderes. Amén. Queremos mucho más obreros que estén involucrados en esta obra, apasionados por esta obra, hermanos. Vamos entonces también a orar asimismo por la apertura de nuevas células radicales teens, ya que sabemos que en este tiempo la necesidad por esos juveniles, para que haya pastores, líderes que se interesen por el crecimiento, por la vida de los juveniles, de los radicales teens, es muy importante, hermanos. Yo sé que en tu casa, en tu barrio, donde sea que tú estés, tú conoces a jóvenes o juveniles, ¿no? Adolescentes que tienen múltiples necesidades. Por eso Dios pone en nosotros ese sentir de poder orar por ellos. Vamos a declarar entonces primero la multiplicación de las células. Amado Señor, declaramos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, la unción de multiplicación. Esas células, Señor, que se llevan a cabo de lunes a domingo, declaramos que este año multiplican, fructifican, Señor, y que todo es por tu gracia, Señor. Líderes con encargo, así declaramos, Señor, líderes que elaboren su célula de una forma, Señor, bendecida, de una manera, Señor, que se conecten todos los miembros. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Cielos abiertos en cada célula, células que se multipliquen, Señor, porque es el deseo tuyo, Señor, que haya una multiplicación.
Lo declaramos así en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos cielos abiertos, tiempos de gracia en cada célula, Señor. Cuando disfrutamos de tu gracia, disfrutamos de tu bondad, disfrutamos de tu amor, Señor. Nos sentimos amados y por eso declaramos que este año crecemos, Señor. No por nuestro esfuerzo, sino por tu amor. Así lo declaramos por tu gracia, Señor. El surgimiento también de nuevos líderes, Señor. Declaramos que en este tiempo hemos entrenado a líderes, Señor, o a líderes en entrenamiento, que este año van a dar frutos, Señor, van a crecer aún más, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que ese es tu propósito, Señor, que nuevos líderes surjan, que haya nuevos obreros con encargo, con pasión de la obra, pastores que se levanten con amor a las almas, Señor, con encargo, Señor, de poder llevar palabra a tus ovejas, de poder pastorear a tus ovejas, Señor. Así lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta líderes, Señor, con encargo. Levanta hombres y mujeres apasionados, Señor. Yo no sé si tú eres aquellos de los que puedes decir, heme aquí. Si tú tienes en la mente un hermano por el cual has estado orando, ora por ese hermano para que ese hermano pueda levantarse como un líder. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos por nuevos líderes este año, nuevos discipuladores, Señor, nuevos obreros y pastores que se levantan en el nombre de Jesús. Amado Dios, tú has puesto en nuestro corazón este sentir, por eso vamos a orar también por esta meta de los radicales teens. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, por cada juvenil que se encuentra en la iglesia o fuera de la iglesia, Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú lo traes con lazos de amor, Señor, que tú nos preparas, que tú nos entrenas, Señor, a sí mismo para hacer de una vez la apertura de estas células, Señor. Ellos necesitan, Señor, líderes, necesitan personas, Señor, que los orienten. Necesitan personas, Señor, que le hagan un seguimiento especial. Por eso, Señor, declaramos en el nombre de Jesús esta apertura de las células, Señor. Sabemos que hay hombres y mujeres que tienen encargo, que tienen un llamado, Señor, una dirección especial para este grupo de personas. Te pedimos, Señor, que tú pongas personas idóneas, Señor, que puedan hacer el seguimiento a estos radicales. Que ellos no se pierdan, Señor. Que esos juveniles puedan encontrarte a ti, Señor, en medio de su edad, en medio de sus pasiones y sus deseos, Señor. Que tú puedas traer un orden, Señor, a su vida. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Ellos no se pierden, Señor. Ellos te pertenecen. Ellos también son tus hijos. Tú diste la vida por ellos también, Señor. Direcciónanos, Señor, para que pronto podamos aperturar estas células, Señor, para que ellos puedan comer alimento fresco, Señor, para que ellos puedan encontrar dirección, una sana doctrina, Señor, una palabra que los levante, una palabra que les dé ánimo, Señor. El mismo Dios revelándose en la palabra, Señor, que es la Biblia. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Yo quiero que ahí donde estás tú puedas repetir después de mí, por favor. Repitan después de mí fuerte, diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos como iglesia, que en estos 21 días, cada meta de oración será respondida por el Señor. Declaramos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras células no serán más las mismas, porque el obrar de Dios traerá transformación en cada uno de nosotros y veremos salvación de millares de almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarte a orar cada día por estas metas que el Señor va a responder cada una de ellas. Aleluya. Ahora quiero que presten atención a toda la información que vamos a escuchar ahora. Gracia y paz, queridos hermanos. Presten atención a todas las informaciones que tenemos para ti. Aquí damos inicio a la Big News. Hoy, 4 de octubre, damos inicio a nuestro ayuno de 21 días por un avivamiento personal. Prepara tu corazón para esta experiencia con el Señor. El ayuno se hará con un alimento al día. Y nuestro tiempo de oración será todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Tendremos también la ministración de la palabra referido al tiempo de ayuno. Será transmitido a través de la página del Facebook La Vid Lima. Si tienen alguna duda sobre el ayuno, consulta con tu discipulador.
Serán días llenos de mucha gloria de Dios en nuestras vidas. Participe. En 2 Corintios 9:7, la palabra del Señor nos muestra lo siguiente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Querida iglesia, la palabra del Señor nos muestra, quien entiende que el diezmo y la ofrenda es un principio de bendición, entonces va a dar con un corazón alegre. Por ello, no dejes de dar tu diezmo, tu ofrenda, que esto contribuye en el crecimiento de la obra de Dios. Puedes hacer tus depósitos al número de cuenta que encuentras en pantalla. Asimismo, puedes enviar la foto de tu voucher al número 933-494639 y así poder confirmar tu depósito. Muchas familias fueron bendecidas con la canasta básica, gracias a la contribución de cada uno de ustedes. Por eso, sigamos invirtiendo en ello, para que más familias sean bendecidas con sus donaciones. Para donar productos no perecibles, entre en contacto con nuestro líder de célula, Guido Pelayo, al número 981 50 54 79. Este es un anuncio para todos los radicales libres. No puedes dejar de ser edificado. Por ello, únete a nuestras reuniones todos los sábados a las 8 de la noche. Está siendo de mucha edificación y crecimiento. Recuerda, estamos vía Zoom. Y como iglesia no podemos dejar de ser edificados y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Por eso, únete todos los días domingos a las 10:30 vía Facebook y el canal de YouTube, para que así participemos de nuestro culto online. No pierdas este momento que está siendo de mucha transformación y fortalecimiento para nuestras vidas. Comparte el link con todos tus familiares, amigos y hermanos de la célula. Todos los domingos a las 5:15 de la tarde estamos transmitiendo por la página del YouTube, la Vid Lima, y el Facebook de los Radicales Kids, las lecciones de los radicales para todos los niños. Tú puedes contribuir con el crecimiento espiritual de ellos, motivando a tus niños a aprender con estos videos que estamos poniendo para tu hogar. Recuerda que los niños también son parte de la iglesia. Hermanos, aquí termina la Vid News. Que tenga una semana bendecida. Gracias y paz, queridos hermanos. Estábamos una vez más juntos para poder ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, antes de compartir aquello que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, yo quería tan solamente decirles que el día de mañana, 5, estamos iniciando nuestros 21 días de ayuno. Estábamos pensando que algunos podían iniciar hoy, tal vez 4. Pero mejor entrar todos juntos en un mismo día, amén. Entonces mañana estaremos entrando en este tiempo de ayuno y de oración por un avivamiento personal. Entonces quiero animar para que tú puedas participar de este precioso tiempo también. Los que tienen algún impedimento, hermanos, para ello, pueden hacerlo también sacando alguna cosa que les guste de sus alimentos, o algún alimento que les guste más, mejor dicho, ¿no? Entonces, y en tal caso puede ser tal vez el azúcar, el pan o la carne o alguna otra cosa que en verdad sea agradable para ustedes y que puedan así ayudar en estos 21 días. Si tú no tienes ninguna restricción, tú puedes entrar en este tiempo de ayuno con nosotros. Sé que será de mucha edificación y crecimiento para tu vida también. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que quería pedirles es que establezcan también metas para su tiempo de oración. Establece metas para tu tiempo de oración. Pueden ser 3, 4, los que gustes. Más de todas formas es importante que en el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, podamos establecer metas para nuestro ayuno también. Tal vez alguno va a estar ayunando por su trabajo, ¿no? Alguno va a estar orando por su negocio, por su familia, por sus hijos, por la conversión de alguien. Entonces tú puedes también entrar en ese tiempo de ayuno con nosotros, estableciendo metas claras para poder pedir delante de Dios en estos 21 días. Amén. Eso es muy importante. También estaremos, hermanos, entrando en un proyecto de evangelismo en estos días de ayuno, que será todo este mes.
todo el mes de octubre, donde estaremos recibiendo mensajes evangelísticos. ¿Para qué? Para que tú los compartas con tus contactos. La meta, hermanos, es evangelizar una persona cada día de este mes. Entonces vamos a estar enviándoles ahí estos mensajes para que tú puedas también ser un portavoz de la palabra de Dios, y no necesitas ir hasta la casa de las personas, puedes hacerlo por tus redes sociales también. Amén. Contamos contigo, va a ser un tiempo de mucha bendición y edificación también. Las metas del ayuno, las metas de la iglesia para este tiempo de ayuno, hermanos, son aquellas por las cuales ya hemos orado ahora antes de la Big News, que hemos estado orando allí. Son esas las metas del ayuno que tenemos para estos 21 días. Entonces todas las mañanas también en nuestro tiempo de oración ahí por el Facebook estaremos orando por esas metas, orando por tus metas personales y también siendo edificados con una palabra viva del Señor. Aleluya. Entonces contamos contigo. Amén. Vamos a orar para ya comenzar este tiempo precioso que el Señor nos da. Vamos a orar, agradecer a Dios por esta mañana también. Aleluya. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por mis hermanos, por tu iglesia, que una vez más, Señor, está reunida para poder recibir tu palabra, para que seamos edificados en ella. Que estos 21 días de ayuno, Señor, que mañana estamos iniciando, sean 21 días para buscar tu rostro, tu presencia, para que podamos ser llenos de ti, Señor. Bendícenos abundantemente, oh Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Nosotros entregamos ello y te pedimos que nos alimentes por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de un despertar a un avivamiento. Amén. Despertando a un avivamiento. Hermanos, estamos ya por comenzar entonces en nuestros 21 días de ayuno y de oración por un avivamiento personal. Pero hermanos, ¿qué es lo que la Biblia nos dice con respecto al mover de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra sobre el avivamiento? Eso es algo muy importante, porque cuando se habla de avivamiento, hermanos, pocas personas de repente son capaces de reconocerlo. Y nosotros necesitamos ver bíblicamente qué es el avivamiento, ¿no? Cómo se da un avivamiento. Entonces en estos días estamos orando por eso, por un avivamiento personal. Serán 21 días por un avivamiento personal. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida, pero necesitamos saber qué es un avivamiento. Amén. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque muchas personas confunden el mover de Dios con grandes fiestas, himnos cantados, ¿no? o en alto volumen. O un desfile tal vez de ángeles y serafines ahí sobre la iglesia, y algunos pueden pensar que eso es el avivamiento. Más quiero decirte que el texto bíblico, hermanos, nos revela un cuadro diferente con respecto a lo que es un avivamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el avivamiento ocurre como algo personal, y algo que es originado en la intimidad del creyente con Dios. El avivamiento es algo personal y es originado en nuestra vida con Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunión íntima y personal con Dios, nosotros podemos experimentar un avivamiento también en nuestra vida. Amén. Entonces, en estos días, hermanos, nosotros queremos mostrarte la necesidad de buscar constantemente la presencia de Dios. Que se despierte en nosotros un deseo genuino por la manifestación de su gloria. Hermanos, vamos a también a ver que el avivamiento, hermanos, es para todos aquellos que aman a Dios. No hay cómo tener avivamiento si no tenemos amor por el Señor, amor por su presencia. Pero ese amor, hermanos, nada más es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Aleluya. Es eso, hermanos, es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Entonces quiero también invitarte en estos 21 días para que tú puedas navegar en el río que nace del trono de Dios. Ese río que nace del trono de Dios, y que hoy puedas tú sumergirte en ese río y podamos experimentar y disfrutar de una manera personal e íntima y profunda de esa comunión viva con el Señor Jesús. Aleluya, va a ser un tiempo especial. Entonces, hermano, tú puedes decidir hoy experimentar el fuego de Dios, involucrarte con las cosas del Señor, y que tú puedas dejarte llevar en verdad, dejarte guiar por el Espíritu Santo a tiempos de avivamiento. Yo quiero decirte, hay un avivamiento personal esperando por ti.
Amén. ¿Cuántos creen eso? Díganme bien fuerte ahí en casa. Aleluya. Hermanos, estaremos también compartiendo devocionales en cada uno de estos 21 días. ¿Por qué? Porque queremos en verdad que en este tiempo tú estés recibiendo una palabra dirigida a nuestro tiempo, a nuestro tema de ayuno. Y si hubiera disposición, hermanos, en nuestro corazón de buscar a Dios, de ser llenos de su palabra, déjame decirte que tu vida, tu célula, nunca más será la misma. Nunca más. Nunca más. Tal vez muchas personas no creen en cambios radicales, ¿no? Y repentinos. Muchas personas no creen en eso. Pero yo quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que hay una puerta estrecha, pero también hay un camino estrecho. La palabra de Dios dice eso. Jesús dice, yo soy la puerta, mas también yo soy el camino. Entonces, hermanos, el trayecto de la vida cristiana involucra estos dos grandes principios. Estos dos grandes principios, y es algo muy importante, ¿no? Entrar por una puerta y recorrer el camino. Esos dos principios en nuestra vida espiritual son notables. Y hermanos, cuando nosotros enfatizamos solamente uno de los aspectos, ahí entramos en un desequilibrio, o de repente vamos a un extremo. Y hermanos, por eso no alcanzamos aquello que es de Dios para nuestra vida. Entonces, entrar por una puerta, ¿qué significa? Entrar por una puerta significa pasar por una crisis. Pero también podemos decir que entrar por una puerta o pasar por una puerta significa abruptamente, después de una experiencia, nosotros nos vemos en una nueva posición. Es eso. Entonces, pasar por una puerta implica en eso. Yo me veo, antes estaba en una posición, ahora estoy en otra posición, en un nuevo lugar. Entrar por una puerta significa, hermanos, que un periodo muy corto, así repentino, que algo ocurre y algo distinto acontece en mi vida y hace diferencia tremenda en mí. Eso es aquello que nos podemos hablar con respecto a pasar por una puerta. Cuando tú entras por una puerta, tú puedes experimentar abruptamente un cambio en tu vida. Amén. Entonces, ese es el primer aspecto que nosotros necesitamos experimentar. La vida cristiana también pasa por esos dos principios muy importantes. El primer principio es la puerta. Hay experiencias marcantes en nuestra vida. Hay experiencias que nos marcan y nos transforman en un solo momento, pero no podemos quedarnos con ello. El nuevo nacimiento, por ejemplo, es una experiencia, es un principio de puerta. ¿Por qué? En el nuevo nacimiento tú has experimentado un cambio en tu vida. Cosas que antes te gustaban, te llamaban la atención, ahora ya no te gustan más, ya no te llaman más la atención. ¿Por qué? Porque tú has experimentado una nueva posición rápida, repentinamente. Fue de un momento al otro. ¡Pah! Y tú experimentaste una nueva posición en Cristo Jesús. Y eso habla de la experiencia, del principio de puerta. Pero también necesitamos, hermanos, conocer el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado? Y es que más allá de una experiencia o un cambio repentino, hermanos, necesitamos también recorrer ahora un camino de cambios. Está bien, un camino de cambios. Entonces, el camino estrecho es un proceso en que somos introducidos, hermanos, por el Espíritu Santo a un caminar diario donde Él nos transforma de un día a día, de un día a otro día. Entonces el Señor nos está transformando. Por eso dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso está hablando de recorrer un camino. Entonces el Espíritu Santo nos conduce hoy y nos está conduciendo a un cambio día tras día, día tras día. Eso es algo tan precioso, hermanos. Cuando nosotros observamos la palabra, nosotros vemos Saúl, por ejemplo, fue el primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel, hermanos, la Biblia dice en 1 de Samuel, si quieres revisarlo, en el capítulo 10, versículo 6, la Biblia dice que él fue cambiado en un solo instante en otro hombre. Él era alguien y después una experiencia de puerta pasó en él. Ese principio de puerta fue cambiado radicalmente en un momento, en un instante. El Espíritu de Dios vino sobre él y fue transformado radicalmente. Entonces, eso está hablando del principio de puerta. Solo que Saúl se equivocó en caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque él también debió caminar con Dios de un día a día. Él no hizo esto y por eso terminó mal. Por eso él terminó muerto por causa de sus enemigos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos fallar en esos dos principios.
es importante tener esas experiencias de puerta, esos principios de puerta, es muy importante. Tú ya has experimentado tal vez el nuevo nacimiento y antes tu vida era de una forma, ahora estás en una posición diferente. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, dice la Biblia, pero ahora hemos sido transportados al reino de la luz porque hemos muerto para el reino de las tinieblas y hoy pertenecemos al reino de la luz porque hemos resucitado a una nueva creación, a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Hemos resucitado a una nueva vida y en esta nueva vida, hermanos, ya hemos experimentado ese principio de puerta, pero ahora necesitas también experimentar el principio de camino. Camina con el Señor. Y yo creo, hermanos, que en estos 21 días tú puedes tener cambios tremendos también. De repente experiencias de puerta, mas también queremos enseñarte a caminar con Dios un día tras otro y ser transformado por Él. Hermanos, de repente pocos pueden entender que un tiempo de ayuno puede cambiar nuestra vida. Yo creo, hermanos, no es el ayuno, mas es ese tiempo que tú pasas con Dios, contemplando al Señor, recibiendo de Dios, que hace que tu vida sea transformada. Es Él que nos transforma. Por eso en este tiempo de ayuno nosotros vamos a empeñarnos en buscar a Dios para que Él sea transformando nuestra vida. Tu vida nunca más será la misma después de estos 21 días. Amén. Entonces abre tu corazón al Señor. Yo creo que el Señor te va a enseñar a caminar con Él en estos 21 días. Aleluya. Aleluya. Ahora, hermanos, el Señor quiere que experimentemos su provisión diariamente, ¿no? Y yo creo que un avivamiento personal nos espera a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo reconocer el avivamiento? ¿No? Porque nosotros queremos un avivamiento personal, pero ¿cómo reconozco el avivamiento? Hermanos, el Señor Jesús dejó claro que para tener un vino nuevo necesitamos también un odre igualmente nuevo. En el tiempo de Jesús los vinos se guardaban o se almacenaban en odres. ¿Está bien? Esos odres eran de cuero, de carnero, ¿no? Y esos cueros, hermanos, tenían que ser untados constantemente con aceite. ¿Para qué? Para poder soportar el vino. Porque el vino, hermanos, que era introducido al emitir los gases y tener ese proceso, ¿no?, de fermentación y todo ello, hacía que el odre se hinche. Entonces el odre debería tener elasticidad, ¿no? ¿Para qué? Para soportar el vino. Entonces odres viejos no podían soportar eso, el vino no podían soportar. ¿Por qué? Porque al tener ese proceso, los odres terminaban rompiéndose y el vino terminaba también derramándose. Entonces por eso el Señor Jesús dejó claro que para tener vino nuevo necesitamos también un odre igualmente nuevo. Hermanos, odre y vino nos está hablando de dos aspectos de la obra de Dios en la iglesia a lo largo de toda la historia. ¿Está bien? Nos habla del obrar de Dios en la historia de la iglesia. De eso nos habla el odre y el vino también. Ahora, el primer, hermanos, los odres nos hablan de estructura, de la estructura de la iglesia. A eso está apuntando, eso es lo que simboliza ahí en la Biblia. Los odres nos hablan de estructura, hermanos. Y por eso apunta también para el movimiento de la reforma. ¿Está bien? El movimiento de la reforma. Y aquí podríamos decir que el movimiento de la iglesia en células, hermanos, por ejemplo, fue también descrito como un movimiento de reforma. ¿Por qué? Porque en un tiempo la vida de la iglesia no se llevaba más en las casas, sino que solamente se llevaba en los templos, en lugares donde llegaba la gente solo a escuchar. Entonces, en un tiempo de la historia, la vida de la iglesia fue aniquilada y las personas solo iban a oír. Pero en un momento el Señor también trajo profundos cambios para su iglesia, porque hubo un movimiento de reforma. Y yo creo que eso, hermanos, el movimiento de la iglesia en células es visto como un movimiento también de reforma. Entonces, una vez más, nosotros vemos aquí que el Señor está restaurando los odres. Los odres, está bien, están siendo restaurados. Los odres hablan de estructura. Pero de nada sirve, hermanos, tener odres vacíos. Necesitamos el vino. ¿De qué nos habla el vino? Entonces, si los odres hablan de estructura, Dios está restaurando su estructura, la estructura de la iglesia. Hablamos de la iglesia propiamente. Entonces, la estructura de la iglesia está siendo restaurada.
Y una de las formas como Dios está restaurando la iglesia es a través del movimiento celular, de las células a las cuales nosotros pertenecemos también, a las cuales nosotros también nos reunimos, hermanos. Pero ahora el vino está hablando propiamente del derramar del Espíritu Santo. Entonces el vino aquí está apuntando al obrar o al derramar del Espíritu Santo en medio de nosotros. Tal derramamiento, hermanos, tal movimiento del Señor, de su Espíritu Santo, son usualmente también llamados de dos formas. Se les llama como avivamiento o como un despertar espiritual. ¿Sabe? Esos dos nombres se le llama a este derramamiento del Espíritu Santo. Se les llama como avivamiento propiamente y también como un despertar espiritual. Los dos conceptos, pero son diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual es algo propiamente localizado, restringido a una iglesia y es menos profundo. Pero cuando hablamos de avivamiento, siempre es algo que envuelve una esfera más grande y de repercusiones muchas veces nacionales y que alcanzan muchos segmentos también de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de algo más expansivo, poderoso, más profundo también. Entonces, sea un despertar espiritual o sea un avivamiento, mis hermanos, el hecho es que Dios está moviéndose en nuestros días. El Señor está moviéndose también en nuestra nación y en todo el mundo. El gran problema, hermanos, no es recibir el mover de Dios, mas sí, hermanos, ser capaces de reconocerlo cuando Él viene. Cuando el avivamiento viene, nosotros necesitamos ser capaces de reconocerlo. Hermanos, Dios nunca dejó de moverse en ninguna época de la historia. Dios siempre se está moviendo, pero hermanos, muchas veces sus siervos no lo reconocían. A veces ellos no reconocen el mover de Dios. Y ahí el problema. Nosotros necesitamos reconocer cuando Dios se está moviendo. Y yo quiero decirte, Dios se está moviendo en nuestras vidas. Dios se está moviendo en nuestra generación. Y nosotros necesitamos percibir el mover de Dios también. Amén. Necesitamos percibir que Dios está haciendo algo. Y Él quiere hacer algo también a través de nosotros como iglesia. La gran pregunta, pero surge allí. ¿Será posible establecer algunos principios que nos señalen cuando hay algún mover de Dios? ¿Será posible que nosotros podamos ver algunos principios que nos muestren cuando está aconteciendo un avivamiento? Hermanos, yo creo que sí, es posible que nosotros podamos ver eso. Entonces, hay aspectos que nos caracterizan o que caracterizan un avivamiento. Sí, claro que sí, pero necesitamos ver lo que aconteció y cómo Dios se movió en el pasado para que nosotros también podamos entender cómo Él se sigue moviendo hoy. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia y sus principios también no cambian. Entonces yo creo, hermanos, que esos avivamientos que acontecieron en el pasado también van a acontecer de la misma manera hoy bajo los mismos principios. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos entonces ver aquello que aconteció en el pasado. Por ejemplo, cómo Dios se movía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre la vida de los reyes de Israel, como Asa, por ejemplo, que fue un rey de Israel, que experimentó un mover de Dios también, ¿no? En los días de Ezequías, Dios también comenzó a obrar, ¿no? En los días de Josías, que trajo reformas a la nación y por causa de ello experimentaron un mover de Dios también en esos días, ¿no? En los días de Esdras. Y hermanos, no solamente en el Antiguo Testamento, nosotros también vemos en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, allí con Pedro, el apóstol Pedro y todos los 120 discípulos que estaban ahí reunidos. Entonces nosotros vemos un mover de Dios, un avivamiento también aconteciendo, y debemos de pasar de allí, hermanos, también a través de toda la historia. Debemos de ver el movimiento, por ejemplo, denominado como dominicano o franciscano, el ministerio de Savonarola, ¿no? De cómo él fue usado por Dios y esa devoción que él tenía por la presencia y por la palabra de Dios. Debemos de hablar también de la reforma protestante, el puritanismo inglés, ¿no? Que es una facción del protestantismo calvinista, y también necesitamos hablar sobre el pietismo alemán. Entonces todos ellos también tuvieron un mover de Dios. Pero ¿cuáles fueron los principios que caracterizaron ese mover de Dios? Hermanos, si tomamos como base también el despertar evangélico con Wesley o Whitefield en el siglo XVIII, ¿no? El derramar del Espíritu Santo también en los días de Finney, Moody o Spurgeon,
hombres de Dios que experimentaron mover en sus tiempos. El Señor se comenzó a mover, ellos experimentaron un avivamiento también en sus días, el avivamiento de Gales o el movimiento pentecostal ahí en la calle Azusa, ¿no? Los evangelistas también de la década de los 50, esos evangelistas que fueron usados en milagros, en curas, en sanidades. Entonces muchos avivamientos han ocurrido en estas últimas décadas, muchos avivamientos sucedieron, pero necesitamos ver qué factores son aquellos que determinaron esos avivamientos. Hermanos, independientemente de las condiciones sociales, raciales, culturales o teológicas, hay factores comunes en todos ellos, y a mí me gustaría por lo menos mencionar 7 de ellos. 7 factores comunes que caracterizaron esos avivamientos y esos moveres de Dios a lo largo de la historia. Y si nosotros queremos un avivamiento también en nuestros días, si nosotros queremos despertar a un avivamiento personal, nosotros también necesitamos ver esas características en nosotros. Amén, hermanos. Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo nosotros vemos un avivamiento en nosotros, cómo nosotros podemos experimentar un avivamiento en nuestros días. Y mis hermanos, la primera característica que nosotros vemos que ha sido común en todos los moveres de Dios en la historia es que había una conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de la presencia de Dios. Este es el primer aspecto fundamental que debe ser en uno, que debe ser en nosotros, un senso profundo por la presencia de Dios. Hermanos, Dios durante ese tiempo de avivamiento siempre es perceptible. Las personas saben que la presencia de Dios está allí de una manera asombrosa, de una manera próxima. Ellos pueden percibir su santidad, su bondad, su poder. Eso es algo tan precioso. Y antes de mirar, hermanos, a cualquier manifestación, observe primero, ¿cuál? Si hay celo de Dios, si hay celo por la presencia de Dios, ese celo vivo por la vida de Dios, por la presencia, por el rostro del Señor en medio de ese lugar. Porque todo avivamiento siempre fue precedido por esto que les estoy mencionando. Siempre hubo un celo. Los avivamientos, hermanos, son originados en la comunión del creyente con Dios. Mas cuando el creyente ama la presencia de Dios, él puede experimentar un avivamiento. Sabes, en estos días no queremos invitarte solamente a quedarte de hambre, no queremos invitarte solo a renunciar de comida o de alguna otra cosa. Nosotros queremos invitarte a buscar el rostro del Señor. Nosotros queremos como iglesia separar estos 21 días para buscar con un corazón deseoso el rostro del Señor. Nosotros queremos tener comunión con el Señor. Hermanos, los avivamientos son originados ahí en la comunión del creyente con Dios. Solo hay verdadero avivamiento donde hay un celo y amor por la presencia de Dios. Cuando hay celo, hay ese amor por la presencia de Dios, entonces nosotros podemos experimentar un avivamiento personal. Si queremos un avivamiento, hermanos, debe haber un amor genuino por la presencia de Dios. Ahora, hermanos, debemos declarar aquí algo muy importante. El amor por el Señor debe ser pero una respuesta del amor de Dios primero por nosotros. Y es lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice lo siguiente. Dice así: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. La palabra del Señor nos dice que nuestro amor por Dios debe ser un resultado o consecuencia de sentirme amado primero. Amén. Hermanos, la ley dice amarás a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Pero la gracia nos habla del amor de Dios por nosotros. La gracia nos habla de que nosotros somos amados por Él. Entonces el amor, hermanos, que es resultado de saber que somos amados, es aquello que nos lleva a buscar el rostro de Dios. Entonces nosotros no buscamos al Señor por miedo, nosotros no buscamos al Señor porque de repente Él nos va a castigar, no, sino porque sabemos que somos amados y ahora que fuimos conquistados por su amor, nosotros queremos conocerlo más, nosotros queremos conocer más de nuestro Señor. Entonces, hermanos, podemos relacionarnos con Dios de dos formas y hemos estado hablando de eso en estos días. Nosotros podemos relacionarnos con Dios en base a la ley o en base a la gracia. Tú puedes relacionarte en base a tu amor por Dios,
que es originador de todo. Tu amor por Dios es aquello que origina todo. O tú puedes relacionarte con Dios en base a la gracia, al amor de Dios por ti. Entonces el originador de todo, Él es el amor de Dios en mí. Tú puedes relacionarte en base a esos dos principios, a esas dos formas de vida, la ley o la gracia. ¿Cómo pero sería nuestra relación con Dios en base a la ley? ¿Y cómo sería nuestra relación con Dios en base a la gracia? Y yo quiero mostrarles con un ejemplo que de repente ya les he comentado anteriormente, más que es muy importante, porque creo yo que puede mostrarnos de una manera muy clara cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Imagina un matrimonio, ¿está bien? Imagina un matrimonio pero basado en la ley. Entonces, una pareja se está casando, pero ahí el marido le dice a la esposa, le dice, mira, el día que se están casando, le dice, mira, si tú quieres que nuestra relación vaya bien, si tú quieres que en verdad nuestra relación pueda crecer y podamos estar bien entre ambos, tú tienes que cumplir ciertos requerimientos. Y ahí él saca sus mandamientos. Primer mandamiento, tú tendrás que cocinar para tu marido todos los días. Segundo mandamiento, tú tendrás que darle un beso cada mañana a él. Tercer mandamiento, tendrás que tener sexo con él todas las veces que él lo requiera, y así sucesivamente. Entonces él relata ahí todas las leyes que él requiere para que el matrimonio vaya bien. Ese sería un matrimonio en la ley. Entonces ya el esposo va a trabajar el primer día. Él vuelve a casa y ve la comida hecha. Y él dice, amor, ¿has cocinado? Y la esposa le dice, sí, yo he cocinado. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento. Si yo no cocino, nuestra relación va a ir mal. De repente hay una maldición también que me puede caer. Entonces tengo que cocinar para ti. Entonces después el esposo le dice, amor, dame un beso. Y él le dice, claro, yo tengo que darte un beso porque es el segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento, si yo no lo cumplo, nuestra relación no va a ir bien, no vamos a poder estar juntos. Entonces tengo que darte un beso. Entonces ve allí, ya la cosa cambia un poco. No acepta tanto eso. ¿No? ¿A quién le gustaría vivir con alguien que solamente por una ley él tiene que estar contigo y él tiene que hacer las cosas solo porque es una ley, solo porque es una exigencia? No en base al amor, sino propiamente a una ley, a una exigencia. De hecho, a ninguno le gustaría vivir con alguien que tenga que besarte solamente porque, si no lo hace, de repente va a tener problemas contigo, ¿no? Entonces, a nadie le gustaría vivir con alguien así. ¿Por qué crees que a Dios también le gustaría relacionarse en base a la ley contigo? La ley no fue dada para que nosotros podamos ser salvos. La ley fue dada para manifestar que todo hombre es pecador. Y una vez que nosotros fracasamos en cumplir la ley, nosotros podamos clamar por el Salvador, que es Jesús. Amén, mis hermanos. Pero ¿cómo sería una relación en base a la gracia? Entonces, viendo el mismo ejemplo, una pareja allí que se casa recientemente, pero la relación de ellos es en la gracia. Entonces la esposa está allí el primer día, el esposo viene después del trabajo y llega a la casa y dice, amor, ¿qué me has cocinado? Y ella le dice, amor, lo siento, no me alcanzó el tiempo arreglando toda la casa, yo no pude más cocinar, no me alcanzó el tiempo, yo necesito aún aprender, ¿no? Hacer un poquito más rápida, y la verdad no pude. Y el esposo le dice, mi amor, no te preocupes, hoy vamos a comer fuera, vamos a salir a comer juntos. No, pero ya es tarde, mira, no creo que hay ningún restaurante. Entonces yo voy a ir a comprar algo y voy a cocinar para ti. Eso sería algo en la gracia, ¿no? Después de ello, al siguiente día, el esposo va a irse a trabajar, le dice, ¿no? O al siguiente día él retorna del trabajo y encuentra la casa en desorden. Y dice, amor, ¿qué ha pasado? No, que amor, no tuve tiempo para ordenar todo y fue un poco difícil hoy día porque tuve que salir a hacer algunas cosas y todo lo demás. Pero el esposo le dice, no te preocupes, yo voy a ordenar por ti, siéntate a descansar, yo lo voy a hacer por ti. Hermanos, a la mañana siguiente, el esposo despierta y la esposa le da un beso y le dice, oh, ¿por qué me estás besando? No, porque tú has conquistado mi corazón, yo te amo mucho, porque ¿qué más podría hacer si tú me amas tanto? Yo tengo que amarte también. No es difícil amarte. ¿Por qué? Porque tú has conquistado, me has conquistado, estoy derretida por ti. No, es algo así. Es una relación en la gracia. Hermanos, muchos piensan que Dios quiere que nos relacionemos con Él en base a la ley. Mas yo quiero decirte, no. El Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él en base a su gracia también. Cuando nuestro corazón es conquistado por Él, y ahí nosotros respondemos con amor.
Es ese amor que es fruto del amor de Dios por nosotros, que hace que nosotros podamos buscar su gloria y su presencia también. Que en estos 21 días tú puedas en verdad despertar que tú eres muy amado. Tú eres muy amado. La Biblia dice que nosotros, hermanos, hemos sido amados aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. El Señor dio su vida en la cruz, aun cuando tú eras enemigo de Dios. Eso muestra en verdad el gran amor de Dios por ti. Y cuando tú despiertes a ese amor, eso va a llevarte en verdad a poder amar verdaderamente al Señor. Entonces no es nuestro amor originador de las cosas, mas es el amor de Dios por nosotros, que hace que nosotros respondamos a Él también con amor. Aleluya por eso. Despierta el amor de Dios por ti, mi hermano. Esa es una verdad poderosa que va a transformar tu vida para siempre. Saber cuánto eres amado, saber que tú eres hoy hijo, por todo, ¿por qué? Por la obra de Cristo en la cruz. Él pagó el precio de todos nuestros pecados para que hoy estemos en paz con Dios, para que hoy podamos tener comunión con Dios y seamos bendecidos. El entender cuán amado soy me va a llevar también a amar al Señor. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 nosotros tenemos también algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí está, hermanos, el mensaje de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús manda este mensaje a la iglesia de Éfeso y Él bendice a la iglesia, Él elogia a la iglesia en los primeros versículos y Él les dice que esa iglesia había trabajado mucho, que esa iglesia tenía obras, esa iglesia en verdad era una iglesia dedicada en muchas cosas para la obra. Pero sabes una cosa, en el versículo 4 el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, después de elogiar bastante, el Señor le dice, tengo algo contra ustedes. Ustedes han abandonado el primer amor, le dice. La palabra traducida del primer amor es de la palabra griega que es proten. ¿Está bien? Proten. Y esta palabra proten también puede ser traducida como mejor. O sea, el primer amor es el mejor amor. Hermanos, existe un amor que es mejor y grande. Es como si el Señor les dijera, yo tengo una cosa contra ustedes, queridos hermanos de Éfeso. Y el Señor les dijo, ustedes trabajan, tienen obras, han tenido tribulación, mas han perseverado, pero abandonaron el primer amor. Es lo que les dice a la iglesia de Éfeso. Por mucho tiempo nosotros hemos enseñado, ¿no?, que el primer amor es ese fervor inicial, cuando nosotros nos convertimos, cuando conocimos al Señor. Ese fervor, ese amor por el Señor que se originó al inicio cuando le conocimos. Entonces hay ese amor más caliente, más precioso, aquel más fuerte, ese amor más fuerte. Y nosotros hemos enseñado muchas veces, el primer amor es ese amor inicial de nosotros por el Señor. Más quiero decirte, eso es cierto, sí, es verdad, pero hermanos, ese amor, ese primer amor que es nuestro amor por Dios, no es el originador de todo. Por eso nosotros leímos en 1 de Juan capítulo 4 verso 19, dice, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa palabra, cuando la Biblia nos dice aquí que Él nos amó primero, ese primero es proten. ¿Qué quiere decir? Es el mejor amor. Hermanos, lo que nos conquistó es ese primer amor. Entonces, el amor originador de todo es el amor de Dios por nosotros. Hermanos, los efesios habían olvidado el amor de Dios por ellos. Ellos no estaban recordando cuán amados eran. Hermanos, y el amor de Dios no es un amor así fantasioso. No, el amor de Dios, hermanos, es un amor práctico. El amor de Dios fue probado en la cruz. La cruz es la muestra de que nosotros somos muy amados. Los efesios, hermanos, la iglesia de Éfeso, ellos pasaron, o mejor dicho, pararon de hablar sobre el amor de Dios. Ellos pararon de hablar, no hablaban más sobre el amor. Hermanos, es el amor de Dios por nosotros que nos hace amarlo a Él. Es el amor de Dios por nosotros. Cuando entendemos cuán amados somos, nosotros podemos amar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro amor es pasajero, hermanos. Nuestro amor es pasajero, pero el amor de Dios es permanente. Nuestro amor pasa rápidamente. Nuestro amor a veces está condicionado. Cuando estamos bien, amamos al Señor, servimos al Señor. Pero cuando decaemos alguna cosa, no dejamos. Pero cuando nosotros
entendemos el amor de Dios y vivimos en base al amor de Dios, ahí nosotros tenemos confianza, no paramos de hacer la obra de Dios, nosotros podemos continuar. Hermanos, es interesante que la iglesia de Éfeso, ellos hacían todo, ¿sabe? Todo, pero con un yugo, con una carga. Aquel que está apasionado, hermanos, no es más un trabajo lo que él hace por la persona amada, no. Nosotros vemos ese ejemplo ahí con Jacob. Jacob, la Biblia dice que estaba trabajando para Labán. ¿Y saben qué? Labán, que era su tío, él le dice, Jacob se había enamorado, ¿no? de una de las hijas de Labán. Y Labán le dice, bueno, tienes que trabajar por mi hija. Él tuvo que trabajar 14 años en total para casarse con la hija que él amaba. Hermanos, tuvo 14 años. ¿Por qué? Y él trabajó, dice que le parecieron como días. ¿Por causa de qué? Por causa de que él amaba. ¿Saben? Cuando nosotros estamos apasionados, aún el trabajo, aún las cosas que hacemos, ya no es una carga, ya no es trabajo, es un deleite, es un placer. Hermanos, aquel que ama al Señor, aquel que ama verdaderamente, aquel que fue conquistado por el amor de Dios, la obra de Dios ya no es una carga. Pero muchos hay que hacen las cosas como una carga. Muchos hay que hacen las cosas con fatiga y es muy cansado hacer la obra de Dios. Mas hay algunos que son apasionados por Dios. Para ellos la obra de Dios ya no es una carga, ya no es un peso. Ellos lo hacen porque están apasionados. Tal vez esa palabra no sea la mejor usada, ¿no? La palabra apasionado. Pero hermanos, no hay mejor palabra para poder definir que aquel que está apasionado, hermanos. O mejor dicho, no hay mejor palabra para definir que nosotros necesitamos estar apasionados por el Señor. Amén. Sea un apasionado por el Señor. Está bien hacer cosas, claro que sí. Pero primero recuerda lo que la Biblia nos dice. Que el hombre, cuando él fue creado, fue colocado, hermanos, no en una fábrica. El hombre no fue creado en una fábrica, no fue creado para estar allí. No, lo primero que el Señor le dice no es eso. Es más, el día séptimo fue el primer día del hombre y el Señor le dijo, no, vamos a parar, ¿no? Porque para que el hombre pudiera disfrutar de Dios y Dios pudiera disfrutar del hombre. El Señor dijo, vamos a parar, hoy día no vamos a hacer nada, hoy es día de reposo. Esta es la primera, hermanos, cualidad del vencedor. Hay algunos que hacen por compromiso, por obligación, pero hay otros que hacen porque están apasionados, porque entienden la gracia de Dios. Solo aquel que entiende la gracia de Dios puede ser un apasionado por la presencia del Señor. Hermanos, no seremos útiles para Dios a menos que lo amemos apasionadamente. Nosotros solamente podemos ser instrumentos de Dios y podemos ver un avivamiento si nosotros nos apasionamos por el Señor. Dios no está detrás de trabajadores. Dios no está detrás de trabajadores. La verdad es esa. Dios está detrás de una novia. Él está esperando una novia. Dios quiere una novia. Amén. Y Dios no nos creó, hermanos. Dios no creó al hombre, a Adán, y lo colocó en una fábrica. No. Antes Él lo colocó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén. Hermanos, ¿qué quiere decir jardín de delicias? Amén. Entonces, Dios colocó al hombre en el jardín del Edén. Y eso quiere decir jardín de delicias, porque el hombre fue colocado en el Edén para tener comunión con Dios, para amar a Dios. Y es algo que nosotros debemos de ver en la palabra. ¿En qué está basada tu relación con Dios? ¿En qué está basada tu relación? ¿Está basada en ceremonias, en ordenanzas, o está basada en el amor? En el amor. Dios ha elogiado la actitud de la iglesia de Éfeso. Dios elogió la actitud de ellos, la obra de ellos, la perseverancia de ellos. Pero hermanos, todo quedó ofuscado por causa del corazón frío que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ya se había apagado el primer amor. El primer amor es el amor de Dios por ellos. Ellos ya no hablaban más del amor de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante hablar sobre el amor de Dios entre nosotros? Porque es el amor de Dios que origina todo. Es su amor por mí que hace que yo lo ame a Él. Cada día, recuerda, levántate y di, yo soy muy amado. Aunque sea un día terrible, tus circunstancias no determinan el amor de Dios por ti. Es la cruz que determina que nosotros ya fuimos amados. Somos amados.
y experimentaremos la bendición de Dios cada día, porque somos muy amados. Aleluya. Hermanos, por la fe nosotros somos salvos. Por la fe. Pero, hermanos, solamente recibimos la recompensa cuando nosotros nos relacionamos con Dios por amor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero la comunión íntima, profunda, solamente es reservada para aquellos que aman a Dios. Que nosotros podamos en verdad ser aquellos que aman al Señor. Pero nuestro amor por Dios es nada más una respuesta del amor de Dios por nosotros. Amén. Hay un avivamiento personal que va a acontecer en nuestra vida. Hay un avivamiento que está esperando por nosotros, pero ese avivamiento es para aquellos que aman a Dios, pero como una respuesta del amor de Dios, de la gracia de Dios por nosotros. Amén. Aleluya. Una segunda característica que distinguió o determinó siempre o que caracteriza los avivamientos en el mundo, hermanos, en toda la historia, es la responsabilidad también a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el senso de la presencia de Dios, hermanos, concede también una autoridad en la ministración de su verdad, en el compartir de su palabra. El mensaje que antes de repente no producía o producía un impacto solo superficial, ¿no? Y que no alcanzaba el interior o lo profundo de las personas, hoy más bien se transforma en algo poderoso. Entonces, siempre que Dios se hace presente, hermanos, de forma poderosa, su palabra también es liberada de la misma manera. Entonces, cuando en nosotros hay ese senso por la presencia de Dios, ese celo, ese amor por la presencia de Dios, entonces también va a traer como consecuencia también ese liberar de su palabra de una manera poderosa. Entonces, antes de repente nosotros hablábamos de una manera, mas ahora esas palabras que nosotros compartimos llegan a lo profundo del corazón de las personas, y eso es algo muy importante, hermanos. No, la palabra de Dios tiene que ser liberada con revelación en nuestras vidas, pero solamente aquel que es apasionado y tiene celo por la presencia de Dios va a tener también palabra de Dios para compartir. Y eso es algo tan importante. Nosotros como padres, cuando tengamos que compartir con nuestros hijos, podamos marcar la vida de ellos. ¿Cómo? Con una palabra ardiendo en nuestro corazón, compartiendo siempre con ellos. Solamente así podremos marcar la vida de ellos, mis hermanos. Solamente así podremos conquistar nuestra generación. Es cuando nosotros hablamos de parte de Dios y las palabras que decimos no solamente son palabras así superficiales, mas son palabras que tocan lo profundo de la persona que nos escucha. Pero es solo como consecuencia de conocer la presencia de Dios. ¿Sabes? Donde hay celo por la presencia de Dios, también hay un liberar de su palabra de una forma poderosa. Yo agradezco a Dios. Yo creo que el Señor nos está dando revelación de su palabra. Yo creo que el Señor nos está dando un liberar de su palabra. Y este es el tiempo en el cual tú tienes que abrir tu boca y declarar la palabra de Dios. Estos 21 días, sean 21 días para declarar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para proclamarla en tu vida, en tus circunstancias. Tú necesitas proclamar la palabra de Dios. Hermanos, aquel que tiene una palabra de Dios ardiendo en su corazón, eso es muestra de que él tiene una vida con Dios. Es muestra de que él es alguien apasionado por Dios. Es cuando nosotros en verdad tenemos un corazón, una palabra ardiendo en nuestro corazón también. Amén. Aleluya. Pero otra de las características que determina o que se ve en los avivamientos, hermanos, es la sensibilidad también al pecado. Es la tercera característica. En todas las épocas, hermanos, donde hubo avivamientos, siempre hubo una profunda conciencia de pecado entre las personas. Entonces las personas, hermanos, consiguen percibir cuán pecaminosas son en sí mismas. En sí mismas. No hablo ahora de que ahora que estamos en Cristo, hermanos, nosotros ya no somos más pecadores, nosotros somos hijos, y ese es el testimonio que da el Espíritu Santo en nosotros. Pero donde hay un avivamiento, en verdad, hubo transformación también, hubo cambio, hubo santificación, podríamos decir. Hay una nítida también discriminación entre lo santo y lo profano, pero no según, hermanos, el distinguir o la discriminación hecha por nosotros mismos. No es una discriminación en base a tu mente, sino es una discriminación en base a la dirección y al obrar del Espíritu. Por ejemplo, muchas personas andan en base al conocimiento del bien y del mal. Ellos se relacionan en base aún a la ley, hermanos, y muchos viven de esa manera.
ellos van por un cine de repente y ellos ven y dicen, ay, esta película no tiene nada de malo, voy a entrar. Pero hermanos, a veces lo que tu mente aprueba, a veces el Espíritu Santo rechaza. Es así. Entonces, cuando nosotros vemos un avivamiento, hay una conciencia del pecado. Hay conciencia una sensibilidad al pecado, mejor dicho. Hay una sensibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces las personas se tornan más sensibles a ello. No hay una diferenciación, no hay una diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Las personas lo notan más nítidamente eso, pero no según los patrones de la mente, sino según el obrar del Espíritu. Porque, como les decía, no hay algunas cosas que nuestra mente hasta puede aprobar, pero nuestro espíritu rechaza. Muchas personas dicen, no debes de escuchar esta clase de música, pero ellas ven películas toda la noche en Netflix. Entonces, imagínense, uno prohíbe escuchar música, pero él ve películas en Netflix. Todo es del diablo, nosotros sabemos, el mundo es del diablo. No estoy diciendo ahora no escuches o no veas, pero sé dirigido por Dios. Es lo mejor. Y hermanos, cuando nosotros vemos que cuando hubo avivamientos, cuando hay un despertar espiritual, ¿qué acontece? Hay una clara diferencia. Los hermanos tienen esa claridad, lo que es santo y lo que es profano, lo que es de Dios y lo que es del diablo. Eso es algo tan precioso, eso es algo tan importante, que pueda haber en nuestros días también ese censo, ¿no? Que esa dirección del Espíritu Santo. Eso es algo tan precioso, hermanos. Cuando despertamos a la vida con Dios, a esa vida en Cristo, hermanos, hay un cambio en todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, y cuanto más yo despierto a ello, más en santidad también yo camino. Muchos asocian santidad con la conducta, ¿no? Santidad, la conducta. Pero, hermanos, quiero que sepas algo mucho más profundo. ¿Sabes? La santidad es una persona. La santidad es Cristo. Amén. Y cuanto más lleno de Cristo tú eres, más santo tú te vas a tornar, porque Él es santo. Porque la santidad es una persona. Cuanto más lleno de Cristo yo estoy, más santo me vuelvo. Amén, hermano. A veces uno piensa, ¿no? Santidad solo está asociada a la conducta moral, pero la santidad es una persona. Él es. Cuanto más lleno de Él, más santidad tú vas a reflejar. Amén, hermano. Entonces, ese aspecto también acontece siempre cuando hay un despertar espiritual, cuando hay un avivamiento espiritual. Nosotros vemos también que esa es una de las características. Otra de las cosas, hermanos, que caracteriza también los avivamientos o el despertar espiritual es la vida en comunidad. Entonces, el amor, la generosidad, la alegría, la seguridad y osadía en el espíritu también de oración, de alabanza y una posición en verdad de ganar almas para Cristo. Es una marca, hermanos, de una vida de comunidad. Amén. Aquello que caracteriza una vida de comunidad es todo aquello que les he mencionado. Y hermanos, y eso es todo como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en un avivamiento, mis hermanos, en un avivamiento, no, la iglesia deja de ser solo un conjunto de personas reuniéndose un domingo para hacer un culto, y pasa a ser más bien un cuerpo vinculado mutuamente. Amén. Unido mutuamente. Es algo tan precioso. Nosotros necesitamos vivir lo que es la vida de la iglesia. Entonces, como les decía al principio, el Señor Jesús dijo claramente que el vino nuevo solamente se podría colocar en odres nuevos. Esos odres nuevos también se habla de estructura. Es la estructura que el Señor utiliza hoy para derramar su Espíritu Santo, que es el vino nuevo. Hermanos, creemos que es esa estructura en células. Amén. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestras células, necesitamos seguir multiplicando nuestras células, necesitamos seguir siendo ministros ahí en la célula, que no solamente el líder tenga encargo por el grupo ahí, por la célula, mas todos los hermanos, cuando ellos viven en esa vida de amor, de generosidad, de alegría, de seguridad, de osadía en el Espíritu, no, cuando toda la célula vive esa vida de oración, alabanza, y tienen esa pasión por ganar las almas para Cristo, entonces todo eso caracteriza una comunidad. Allí acontecerá un avivamiento. Aleluya. Que tu célula también sea así en estos días, mi hermano. Que la vida de comunidad sea visible en tu célula. Amén. En tu célula.
es algo muy importante. Nosotros somos una familia y queremos vivir ese hecho de ser familia de una manera práctica. ¿Dónde? En la vida de la iglesia, allá en las células. Amén, aleluya. Pero otra de las cosas que caracteriza también un avivamiento es la fructificación y testimonio. Hermanos, todo avivamiento siempre posee un desbordar de evangelismo y santidad. Definitivamente nosotros vemos un desbordar de evangelismo. Todo avivamiento siempre tiene eso. Entonces los cristianos proclaman con palabras y aún con sus obras también su nueva vida abundante. Nosotros en estos días podamos compartir el evangelio. Hermanos, yo creo que el Señor está haciendo algo en nuestros días también. Yo creo que el Señor se está moviendo en medio de nosotros. Y que por la gracia de Dios nosotros podamos en verdad experimentar un avivamiento espiritual, un despertar espiritual. Y que tu vida nunca más sea la misma en estos días. Pero ¿cuál es una de las características? Es ese hecho de fructificar y dar testimonio. Hermanos, que podamos ser una iglesia que gana la generación para Cristo. No hay cómo cumplir el plan de Dios sin crecimiento y sin multiplicación. Por eso nosotros queremos que cada una de nuestras células también crezca y multiplique una vez por año, mis hermanos. Queremos que cada una de esas células multiplique en el nombre de Jesús. Las almas tienen que ser alcanzadas. Amén. Y los valores cristianos van a comenzar a influenciar aún la sociedad. Eso es lo que acontece en todo avivamiento. Aleluya. Pero también hay otra de las características de los avivamientos y es la persecución. Hermanos, todo avivamiento vino acompañado siempre de persecución. Algunas veces esas persecuciones son externas del propio gobierno, del Estado, pero en otras también es de la propia misma iglesia, ¿no? Que a veces otros no distinguen el mover y se levantan como opositores también al mover de Dios. Hermanos, yo quiero decirte, hoy vivimos tiempos de persecución. El mismo hecho de la pandemia, hermanos, el mismo hecho de toda esta situación, de todas las restricciones que nosotros estamos enfrentando, es nada más un intento del diablo para paralizar la iglesia. La iglesia en todas partes del mundo estaba creciendo, en todas partes, hasta en los países más perseguidos, hermanos, la iglesia está creciendo. Y sabes, el diablo está intentando parar la iglesia. Pero hermanos, yo creo, estamos viviendo tiempos de avivamiento. Tiempos en los cuales Dios se está moviendo. Y saben, la iglesia no ha parado. Más bien después de este tiempo, la iglesia saldrá de ello más fuerte, saldrá más crecida, saldrá más grande. Y nosotros vamos a seguir conquistando nuestra generación para Cristo. Amén, mis hermanos. Y yo quiero animarte, ser parte de esa iglesia vencedora, ser parte de esa iglesia que va a cumplir el plan y el propósito del Señor. Pero hay persecución, hoy en día hay persecución. No, ese hecho de que cierren y abran todo menos las iglesias también, es solamente una muestra de que en verdad este mundo es del diablo. Y lo otro, hermanos, es que hay una persecución hacia la iglesia. Más aún en medio de ella, nosotros vamos a experimentar un avivamiento espiritual. Amén, un avivamiento personal. Aleluya. Pero también otra de las características de los avivamientos es que también había una piedra de tropiezo. Hermanos, en todo avivamiento hay algo que choca a aquellos que vieron o vinieron de un movimiento anterior. Aquellos que han experimentado un cierto mover de Dios, cuando vienen y ven el nuevo mover de Dios, ellos siempre son chocados con algo, porque no es así a veces como ellos pensaron que tenía que ser. No es de la misma manera que ellos ya habían experimentado anteriormente, porque tal vez Dios pueda cambiar su forma de actuar también allí. Dios puede obrar de una forma distinta. En algunos casos Dios lo hace de una forma extravagante, con una predicación extravagante, mas en otros casos no. A veces no es así. A veces Dios puede usar a un líder o alguna persona que tiene un liderazgo muy grande, como hay otro también que no tiene ningún liderazgo. Dios quiere usarlo a él. Entonces Dios tiene sus formas también, mas una prueba para aquellos que quieren entrar en el mover de Dios. Definitivamente hay una piedra de tropiezo muchas veces para ellos. Hermanos, esos 7 aspectos que he mencionado, podríamos decir que están presentes en todos los avivamientos de la historia. Amén, de la historia. Entonces, naturalmente, hermanos, acontecieron muchas otras acciones o manifestaciones, y cada uno de los avivamientos tuvo su peculiaridad. De hecho que sí. Entonces, hubo avivamientos con señales, otros sin señales, ¿no? Hubo diferentes formas como Dios se ha manifestado, algunos en llanto, algunos en temblor, algunos
cayendo en el Espíritu, muchos en risa y diferentes manifestaciones. Mas nosotros vemos, hermanos, que esas son las características generales que determinan o que nos pueden mostrar dónde hay un avivamiento. Pero saben, hay algo más que yo quería mencionar hoy para ustedes. Nosotros necesitamos tener un mirar también profético para los últimos tiempos. Necesitamos tener un mirar profético y saber que hay un avivamiento que Dios ha reservado antes de la venida del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para muchos hermanos, la venida del Señor es un mito. Para muchos creyentes, puede creer que para muchos creyentes también la venida del Señor es un mito, es una leyenda, es una cosa que no va a acontecer, hermanos. Pero para aquel que ve espiritualmente, para aquel que es espiritual, definitivamente, él puede entender que Dios va a volver, que el Señor está a las puertas. Amén. Aquel que tiene un mirar espiritual, él sabe que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. En Mateo capítulo 16, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. Mateo capítulo 16, verso 1, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, Jesús dice aquí algo muy serio a los fariseos y les dice: ustedes saben discernir el aspecto del cielo, ustedes saben cuando el cielo está nublado, las nubes están allí y ustedes dicen va el clima, no, cuando el cielo está despejado dicen buen clima habrá. Ustedes saben distinguir aún en el aspecto de las estaciones, no, en qué estación ustedes están y qué es lo que va a venir. Pero ustedes no disciernen los tiempos, le dice, las señales de los tiempos, porque Jesús estaba ahí con ellos y ellos no han discernido aquello. Jesús estaba allí y ellos no tuvieron discernimiento espiritual de aquello. Hermanos, necesitamos discernir también los tiempos. Aquellos que son espirituales disciernen los tiempos. Y yo quiero decirte algo: estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque todo está alineándose, mostrándonos que la venida del Señor ya está cercana. La venida del Señor está cercana. Yo no sé cuándo será, mas nosotros tenemos que vivir hoy como si Cristo volviera mañana. Amén. Vive hoy como si Cristo volviera mañana, mi hermano. Necesitamos siempre ver las cosas desde la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos naturalmente, hermanos, con ojos naturales, nosotros estamos viendo lo mismo que el mundo ve simplemente. Pero si nosotros vemos de forma espiritual, entonces vamos a entender el obrar de Dios también. Entonces, como ya hemos hablado anteriormente también, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos porque hay señales proféticas que la palabra del Señor nos muestra. Pero, hermanos, habrá algo también que precederá la venida del Señor. Y yo quería leer con ustedes Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2 es una profecía del Antiguo Testamento. Es una profecía también que tuvo un cumplimiento parcial, mis hermanos. Tuvo un cumplimiento parcial ahí en el día de Pentecostés con Pedro, con el apóstol Pedro y los discípulos, los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén. Pero vamos a leer Joel capítulo 2 verso 28, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ve aquí, entonces esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Pero hermanos, tendrá también un cumplimiento total. Y la Biblia dice antes de la venida del Señor. ¿Por qué antes de la venida del Señor? Nosotros sabemos que el Señor Jesús, Él volverá. El retorno del Señor va a tener dos aspectos, uno oculto y otro visible.
El aspecto oculto, la Biblia dice que será antes de la gran tribulación. Hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran eso, que va a ser antes de la gran tribulación. Y el retorno del Señor en las nubes, en la gloria de su Padre con sus ángeles, será después de la gran tribulación. Entonces, nadie lo va a ver antes de la gran tribulación. Él va a venir como ladrón en la noche y Él va a arrebatar a los creyentes vencedores. Pero después de los 7 años de gran tribulación que habrá sobre la tierra, la Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes con sus ángeles. Amén. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo va a ver. Entonces, hermanos, eso es con respecto a la venida del Señor. Pero esta profecía, hermanos, dice que antes, el verso 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Está hablando de algunas señales también antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando la Biblia está diciendo aquí el día grande y espantoso de Jehová, se está refiriendo a la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, yo creo que antes de la venida del Señor, ahí antes que acontezca la gran tribulación, antes de ello, yo creo que va a haber un derramar del Espíritu, un avivamiento, que no va a ser solo en una sola ciudad, más va a ser algo global, algo tremendo, algo extraordinario. Y yo creo que estamos viviendo esos días, mis hermanos. Esos días estamos viviendo antes de que comience la gran tribulación, antes del arrebatamiento. Yo creo que va a venir un avivamiento también. Hermanos, saben, yo quiero decirles que el Señor Jesús volverá. Y antes de ello, antes de esa venida secreta, la Biblia dice que va a haber un mover de Dios. Y deseamos ese mover en nuestros días. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida del Señor. Entonces que hoy podamos pedir al Señor y podamos decir, Señor, yo quiero un avivamiento hoy en mi vida. Yo quiero un avivamiento hoy. Yo quiero cumplir el propósito hoy. Hermanos, en estos 21 días que nosotros podamos experimentar más de la presencia del Señor. No tengas un mirar natural, mira proféticamente, mira en el Espíritu. En el Espíritu podemos entender, la venida del Señor está cercana. El Señor está próximo a volver. Nuestros ojos tienen que estar en Él. Nuestro corazón necesita estar en Él. Nosotros necesitamos buscar al Señor, el rostro del Señor. Saben, hermanos, hoy vivimos un tiempo muy precioso. Hoy vivimos un tiempo muy precioso. Son tiempos de avivamiento. El Señor está moviéndose. ¿Cuántos quieren ver ese avivamiento en su vida también? ¿Cuántos quieren experimentar ese avivamiento en nosotros como iglesia aquí en Lima? ¿Cuántos quieren experimentar ese avivamiento en toda nuestra nación? Y así en las otras naciones. Entonces, si nosotros queremos experimentar un avivamiento, todo va a ser originado por el amor de Dios en nosotros. Que podamos ser apasionados por la presencia de Dios. Y que en estos 21 días, nuestro anhelo sea conocer más del Señor, sea profundizarnos más en su palabra, sea vivir la vida de la iglesia de una manera genuina, de una manera real. Que podamos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esta vida con Dios que nosotros tenemos, podamos manifestarla también allá afuera y podamos compartir el mensaje y podamos conquistar muchas vidas para Cristo. Vidas sean salvas, personas sean convertidas, sean curadas. Es lo que el Señor quiere hacer en nuestros días. Que podamos ver pastores siendo levantados, obreros, discipuladores. Que podamos ver selvas multiplicándose en todas partes de nuestra ciudad. Y podamos ver un avivamiento aconteciendo en nuestros días. Un avivamiento personal te está esperando. Amén. Vamos a orar entonces por eso. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Yo quiero que oremos juntos al Señor. Hoy es día de Santa Cena. Más día de Santa Cena. Es un día para poder decirle al Señor, nosotros tenemos una alianza y vamos a vivir en base a la nueva alianza. Y en esa nueva alianza que nosotros tenemos con Cristo, nosotros tenemos una vida abundante. Y esa vida abundante habla de un avivamiento que nosotros podemos experimentar cada día. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile eso al Señor. Dile, Señor, yo quiero experimentar
experimentar un avivamiento en mis días también. Aleluya, un avivamiento personal en estos días de ayuno y de oración. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que en estos 21 días de ayuno, de oración, Padre, nosotros experimentaremos un avivamiento personal. Señor, un avivamiento personal. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser apasionados por tu presencia. Padre bendito, oh Dios, que podamos ser conquistados por tu amor. Que en verdad, Dios, podamos entender cuán amados somos. Cuando entendemos tu gracia, nuestra respuesta va a ser también con amor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús declaro así, que mis hermanos también experimentarán en estos 21 días el mover de tu Espíritu Santo, el obrar de tu Espíritu Santo en ellos. Padre, nuestras oraciones sabemos que serán respondidas, mas también, Señor, que en estos días podamos conocerte más, podamos profundizarnos en nuestra vida contigo, podamos despertar, Señor, a un nuevo tiempo, Señor, como iglesia, a un nuevo tiempo de una manera personal, de conocer más del Señor, de dar fruto abundante, de ver milagros aconteciendo y de predicar el Evangelio con osadía, a tiempo y fuera de tiempo. Padre, declaramos así en el nombre de Jesús. Hay un avivamiento que va a acontecer en nuestros días para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero animarte ahí donde estás, a poder en verdad ser alguien apasionado por la palabra, por la presencia del Señor. Que en estos días ese sea nuestro anhelo. No solamente te despiertes a las 7 de la mañana para poder orar con nosotros, mas puedas despertarte más temprano y puedas doblar tus rodillas, puedas buscar el rostro del Señor Jesús. Amén. El deseo de Dios es que tú puedas experimentar un avivamiento en nuestros días. Que el Señor nos bendiga mucho. Vamos a pasar a un momento importante de la Santa Cena. Participa con nosotros también. Tú puedes alistar ahí los elementos de la Santa Cena. Hoy vamos a declarar que hoy también tenemos una alianza con Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esa nueva alianza nosotros experimentaremos la vida abundante del Señor. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este es un momento muy importante también. Yo quiero leer aquello que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 17 al 20. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos comprender de que vivimos en un nuevo pacto, el cual ha sido sellado por causa de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, fue derramada en la cruz para que hoy nosotros podamos disfrutar de un nuevo pacto. Dice que el pan, así como el vino, son dos símbolos que representan tanto el cuerpo de Cristo como la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo fue molido literalmente, pero por causa de que Él fue molido, nosotros hoy podemos tener paz, disfrutar también de su salud. También su sangre derramada en la cruz nos permite disfrutar hoy de una posición delante del Padre, la posición de la gracia delante de Dios. Somos hijos amados de Dios por causa de la sangre de Jesucristo. Somos justicia de Dios en Cristo. Nada de esto por causa nuestra, únicamente por causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Al hacer esto que nosotros hacemos hoy, estamos recordando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros hoy, en este momento, ahora que vamos a celebrar esta Santa Cena, vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que representa su salvación para nuestras vidas.
No importa el estado en el cual tú te encuentres hoy, necesitas saber que no eres rechazado por el Padre. Por el contrario, tú ya estás aceptado por el Padre. Al tomar la copa, al tomar el vino, nosotros declaramos la salud de Cristo y nuestra nueva posición en Cristo por causa de la salvación que nos fue dada por gracia mediante la fe. Todo esto está marcado por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amén, mis hermanos. Entonces yo quiero que tú puedas tomar el pan ahí donde tú estás y que tú puedas repetir conmigo esto. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que porque tu cuerpo fue molido, hoy nosotros podemos disfrutar de tu salud, de tu paz. Nosotros creemos en esto y lo tomamos para nuestra vida porque es verdad. En ti tenemos paz, en ti tenemos salud, Señor Dios. Y tomamos esto en el nombre poderoso de Jesús. También vamos a tomar el vino ahora y vamos a orar esto. Señor Jesús, tomamos el vino también que representa, Señor Dios, tu sangre. Sabemos que es por tu sangre que hoy nosotros disfrutamos de un nuevo pacto. Tenemos el disfrute de ser hijos amados de Dios, justicia de Dios en Cristo. Tú nos has colocado en una nueva posición delante del Padre. Y hoy podemos disfrutar de esta tan grande salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Sabemos que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor Dios. Hoy nosotros podemos disfrutar de una verdadera paz en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén, mi hermano. Me gustaría entonces que tú puedas tomar el vino y comer del pan. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Papito, porque tú eres bueno. Sabemos que a pesar que estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste y entregaste a Jesucristo a morir en la cruz, tu Hijo, Señor, para que hoy nosotros podamos disfrutar de una nueva vida en ti. Gracias por el cuerpo que fue molido por nosotros y por la sangre que fue también derramada por nosotros. Hoy podemos disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. No olviden, ya estamos en esta semana de ayuno. Entonces les animo a todos a perseverar. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho. Vamos, iglesia, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos son libres? Dale unas fuertes palmas al Señor ahí donde estás. Cántale conmigo y dile: pues salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, dile, te exaltaré. Día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Levanta tus manos y dile: las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy. Vamos, iglesia, dile: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres, amada iglesia?
Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: soy libre gracias a ti, Señor. Una vez más le decimos todos juntos: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaremos, Señor, te exaltaré, y día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron rotas, y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden saltar ahí donde están? Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, y libre soy, y libre soy. Vamos, iglesia, díselo conmigo. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey ahí donde están? Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y dile una vez más conmigo: las cadenas fueron rotas, y las cadenas fueron rotas, y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Amén. Dale unas fuertes palmas ahí donde estás, iglesia, porque para siempre es su misericordia y nos ha hecho libres. Amén.